Y después comienza a evangelizar y le impone las manos y Pablo recibe su Pentecostés personal. Lo que habían recibido los apóstoles lo recibe Pablo en ese momento. Y cuando recibe el Espíritu Santo, entonces toda la Biblia comienza a tener sentido para él y de ahí le viene la fe en Jesús por medio de la Biblia, que él ya sabía, pero era una Biblia sin el Espíritu Santo. Una persona puede ser muy sabia, puede saber mucha teología y escritura, pero si no tiene espiritualidad, la Biblia no le sirve para su conversión. Le sirve solo para comentar. Entonces, a Pablo, su Biblia no le sirvió para su conversión, ni para conocer a Jesús. Le decía que Romanos 10:17 dice, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Entonces, de ahí nos viene la fe. Si un joven me dice, mire, yo no tengo fe, ¿cómo hago para tener fe? Biblia en mano, todos los días. Es que no, me parece aburrido al principio. Después usted va a oír hablar a Dios. Dios le va hablando y le va a decir y lo va a iluminar. La fe por ahí viene, ninguna otra cosa. Aquí no se trata de estarse quebrando la cabeza. Aquí Dios nos va llevando y en la Biblia está quién es Él, qué es lo que hay que creer, cuál es el camino correcto. Entonces, de ahí nos va a venir la fe. Para cuando el Señor nos pida algo, Señor, en ti confío. Yo soy esclavo, esclava del Señor, que sea en mí según tu palabra. Y entonces decimos amén. O sea, la fe no es fácil, estimados jóvenes. La fe no es fácil. Ustedes no crean que los santos no tienen tentaciones, no. En las cartas de la Madre Teresa, que últimamente se han dado a conocer porque ella la mandaba a sus directores espirituales y ellos vieron que conviene dar a conocer y ella decía que muchas veces se encontraba en lo que los místicos llaman la noche oscura. No sabían ni qué, por dónde ir, sin embargo eran buenos. Dios a veces nos lleva por caminos muy raros, pero ellos siguen teniendo fe. La Madre Teresa de Calcuta, había momentos que decía, no encuentro a Dios en ningún lado, sin embargo seguía sus 2 horas de oración todos los días. 2 horas de oración. Y la fe viene de eso, estimados jóvenes. Entonces, la Virgen María nos presenta ese caso. María ha sido seleccionada, vas a ser la madre del Mesías, pero va a ser solo por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser eso? Pero, Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que se haga en mí según tu palabra. Y ayuda. Tu ancianita, prima Isabel, ya tiene 6 meses de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces a José también le ayudan, llévate a María y tiene un varoncito y tú le vas a poner por nombre Jesús, que quiere decir Salvador porque viene para salvar a los hombres de sus pecados. Bueno, eso en primer lugar con respecto a la fe de la Virgen María. Ahora, otra cosa, no es muy común para muchos jóvenes rezar diariamente. ¿Saben cuándo rezan los jóvenes? Cuando van a tener un examen. Entonces sí se acuerdan, Señor, por favor. Pero esa oración por lo general no es oración de fe, es oración de susto. Cuando Jonás, el profeta, fue echado al mar y fue a parar al vientre de una ballena, ay sí, Señor, por favor, y era una oración de susto. Porque el Señor, la ballena lo vomitó en el mar y más tarde fue a predicar y gran predicación, se convirtió en Nínive, pero después enojadísimo porque se habían convertido los de Nínive, porque como eran paganos, él quería que fueran destruidos. O sea, fue una conversión aparente. Entonces, ¿qué es rezar? Rezar es tratar de hablar con Dios. ¿De dónde está Dios? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Fíjese que la Virgen María, ante esta situación que tenía,
El ángel que le dice vas a tener un hijo, va a ser por obra del Espíritu Santo. Pero yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser eso? Ella está hablando con Dios. Al hablar con el ángel está pidiendo una explicación. El ángel no le va a poder dar una explicación detalladísima, sino le da unos trazos como hace Dios. Mira, tu prima Isabel también, para Dios no hay nada imposible, o sea, cree. Dios a nosotros nos da alguna iluminación para poder seguir adelante. Pero la Virgen está hablando con Dios. Eso se llama rezar. Rezar no quiere decir que usted tiene que determinadas fórmulas y solo con eso. Las fórmulas a veces nos ayudan. Por ejemplo, los apóstoles un día le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a rezar. Y el Señor les enseñó el Padre Nuestro, que es la oración más bella, pero en el Padre Nuestro están todos los datos necesarios de lo que debe ser una verdadera oración. Entonces, una fórmula no es para repetirla como un lorito. También los loritos han aprendido a decir Padre Nuestro, sino Ave María. Las viejitas han tenido paciencia de enseñarle eso. Felices cuando su lorito ya dice Padre Nuestro, pero él no está rezando. La oración debe salir del corazón. Del pueblo hebreo, que tenía muchas prácticas de piedad, el Señor dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su oración está lejos de mí. No es oración. Cuando el joven, ay Señor, por favor, tengo este examen de química tan difícil, ayúdame, este otro examen, por lo general no lo hace con fe, lo hace con miedo. Y entonces acude al Señor por miedo, pero el Señor está viendo y dice, este me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces aquí no hay oración. Para que haya verdadera oración tiene que haber fe, si no, no hay oración. Vean ustedes este caso. A la Virgen María se le perdió su niño, dice uno de los misterios del Rosario. Y cuando algunos ven niño, piensan en un muchachito que se le salió de la casa. No, ya no era un niñito. En ese momentito Jesús estaba llegando hacia los 13 años. Y hacia los 13 años, en la mentalidad de los judíos, se llegaba a la mayoría de edad religiosa. O sea, Jesús era un adolescente e inteligente. Más tarde lo van a encontrar discutiendo con los doctores problemas de la Escritura. O sea, no era tontito, no se quedó por tontito, no se perdió. Pero lo cierto que cuando ya les tocaba volver, como había varias caravanas, creyeron que Jesús iba en otro y no lo encuentran. Ya se pueden imaginar ustedes el dolor de una mamá y de un papá, se les perdió su hijo. El misterio dice, el niño perdido en el templo. Y entonces todos se imaginan un muchachito. No, era un adolescente. Ahora bien, José y María, lógicamente, cuando se les perdió el niño, comenzaron a rezar, lo lógico, la oración de una mamá, de un papá. Pero el niño no apareció. Dice la carta de Santiago, la oración del hombre justo tiene mucho poder. ¿Quiénes más justos que José y María? ¿Cómo rezaría la Virgen María? ¿Cómo rezaría San José? Pero el niño no apareció. Pasó el primer día y nada. La Virgen María va de llorar, va de clamar a Dios. Pasó el segundo día y nada. Hasta el tercer día lo van a encontrar. O sea, los campesinos dicen tronando y lloviendo, pero en la oración no hay tronando y lloviendo. Se necesita saber esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es muy misterioso. Y entonces uno no le puede poner condiciones a Dios, ni cronometrar a Dios como los árbitros, sino esperar el tiempo de Dios y seguir confiando en Él. Seguramente la Virgen María no decía, pero no me dijeron que mi hijo era el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cómo es que no me concede nada a mí Dios? Yo llorando se lo pido. No, no. Ella esperó el tiempo de Dios y siguieron buscando, al fin encontraron a Jesús. Y en ese momento, la Virgen María, sabiendo que Él era el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, lo regañó. Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo angustiados te buscaban. Y aquel jovencito de 13 años, casi 13 años, le dice, ¿por qué me buscaban?
no sabían que debo hacer las cosas de la casa de mi padre. Hubiera sido una mamá de estos tiempos, le una cachetada, patojo malcriado, a mí no me vas a contestar así. Pero resulta que la Virgen con su sabiduría habrá pensado que hay algo. Dice, la Virgen guardaba y meditaba estas cosas en su corazón. No armó un escándalo en la plaza pública, sino dice, aquí debe haber algo. Y es que en ese momento Jesús no se quedó por tontito, sino al llegar a la mayoría religiosa, él vio que tenía que hacerles ver a sus papás que él tenía un padre en primer lugar a quien iba a obedecer. Desde ese momento en adelante iba a tener determinaciones muy difíciles. Primero iba a tener que obedecer al Padre del Cielo que a ellos. Y ellos tenían que ir aceptando esto muy duramente. Entonces, la Virgen María en este momento, en su oración, ella no le reclamó a Dios, ¿por qué no me aparece mi hijo? Y yo soy la madre del Mesías. Nada, ella supo esperar. Lo mismo que dice San Juan, que junto a la cruz estaba la Virgen María. ¿Cómo estaría rezando la Virgen María ahí? Mientras despedazaban ante sus ojos a su hijo en la cruz. ¿Cómo estaría rezando ella? Y Jesús sentiría consuelo. Ahí está mi mamá rezando por mí. Imagínense ustedes. Otra cosa no podía hacer la Virgen ahí junto a la cruz. Solo le quedaba la oración. En nuestra vida hay momentos difíciles en que lo único que nos queda es la oración. La oración, y qué bello saber que la Virgen nos está acompañando. La Virgen ya pasó por estos momentos difíciles, cuando se le perdió a su hijo, cuando no encontraban dónde quedarse, ella ya iba a dar a luz, y no encontraban dónde, cómo rezarían, y se les cerraban todas las puertas. No dijeron, ay, aquí está la madre del Mesías. No. Hasta que algún dueño de algún establo dijo, mire señora, aunque sea aquí, bajo techo, pero no se queden en la calle. Y por eso Jesús nació en un establo. Ninguno en ese tiempo nacía en establo y en un pesebre. La palabra pesebre parece poética. El pesebre es el cajoncito donde se pone el alimento de la mula y el buey. Y seguramente José, al no tener cunita, como era buen carpintero, vio cómo y le sirvió de cunita. Y los ángeles a los pastores les van a decir, miren, en Belén les nació ya un Salvador, vayan a verlo y les vamos a dar una señal. Van a encontrar a un niño en pañales en un pesebre. De veras que era señal, porque en ese tiempo nadie nacía en pesebre. Como les digo, era el cajoncito donde se ponía la comida del buey y de la mula. Pero San José se industrió para que sirviera de cunita para Jesús, y ahí lo encontraron los pastores. La Virgen María rezando junto a Jesús. Cuando usted tenga algún problema grave, sienta a la Virgen María que lo está acompañando. ¿Y saben por qué? Porque ella tiene una obligación. Cuando estaba la Virgen María junto a la cruz, ya por morir Jesús la llamó y le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, y le señaló a San Juan. San Juan no era hijo carnal de la Virgen María, era el único que estaba representando a los apóstoles, el único que se había atrevido a estar ahí. Y entonces San Juan nos representó a todos. Y el mandato de Jesús para la Virgen María, mujer, te encargo a mi hijo. Nosotros hemos sido encargados a la Virgen María. Ella es Madre nuestra y encargo que le dio que nos cuide. Sobre todo esos momentos difíciles de nuestra vida, vean ustedes a la Virgen María acompañándolos. Ella ya pasó por ahí, ella es la madre del Mesías. Fue exceptuada de todo pecado, pero no del sufrimiento, no del sufrimiento. Por eso el anciano Simeón, cuando llevaron a Jesús para presentarlo en el templo, le dijo a la Virgen María, tengo algo que decirte de parte de Dios, una profecía. Este niño es signo de contradicción y te va a traer muchos problemas. Una espada de dolor te va a atravesar el corazón. O sea, este niño te va a traer problemas. Y así fue. No había nacido
Jesús ya les estaba trayendo problemas a José y María por la concepción virginal. Ya Jesús estaba trayendo problemas, pero no los dejaba solos. Que nadie de ustedes pretenda, porque reza, no tener problemas, sino todo lo contrario. Tenemos problemas, pero hay alguien que nos está ayudando. La Virgen María ayudándonos para que nuestra oración no sea de miedo, de susto, sino de veras salga del corazón. Ella rezó en momentos difíciles de su vida, nos enseña también a rezar, a hablar con Dios. ¿Saben una oración que casi no se da? Yo a veces hago esta prueba con algunas personas, por ejemplo 5. Hagamos oración. Comience usted. Señor, te pido por mi esposo que no tiene. Sigue usted. Te pido por mi abuelita que está enferma. Señor, te pido por mis exámenes. Todos te pido, te pido, te pido. Van al mandado de una vez. Hermanos, a nadie se le ocurre, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Vamos al mandado de una vez. La oración de alabanza es muy rara. La oración de alabanza es muy rara. ¿Saben por qué? Porque somos muy egoístas. No pensamos en Dios. Pensamos en que servirnos de Dios para que se resuelva nuestro problema. Pero no lo alabamos, no le damos gracias. La oración de alabanza es la que agrada más a Dios. Porque ahí no vamos buscando el propio beneficio, sino, Señor, te alabo, te bendigo. Si ustedes después, en el Evangelio de San Lucas, después de haber visto la Anunciación, ven cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel y ella la alaba por ser la madre del Señor, la Virgen María comenzó a decir, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es lo que se llama el Magnificat. El Magnificat en latín quiere decir mi alma glorifica al Señor. La Virgen María dándole gracias al Señor. No dijo, te voy a pedir que mi muchachito venga bien, que no le pase nada. No, primero mi alma glorifica al Señor. Ella nos enseña entonces a glorificar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, vuelvo a lo de antes. El Señor a la Virgen María la dejó como una auxiliadora de los hombres. Dejó como una auxiliadora, mamá, venga para acá, mujer, he ahí a tu hijo, ya no voy a estar yo, he ahí a tu hijo, a la iglesia. La Virgen María nos es dejada como una madre auxiliadora. San Juan Bosco, cuando tenía 9 años, tuvo un sueño muy significativo para él y para nosotros. De 9 años se ve él en un campo y muchachos díscolos diciendo malas palabras, malas conversaciones. Entonces el niño don Bosco a puñetazo limpio quiere poner orden entre aquellos y sale Jesús y le dice, no con golpes sino con la mansedumbre. Tienes que cambiar a estos lobos en corderos. Y el muchachito se pone a llorar, ve que es una misión imposible. Y entonces Jesús le dice, te voy a dar la maestra, y le presenta a la Virgen María. Y la Virgen María pone la mano sobre el niño Juan Bosco y le dice, hazte fuerte, humilde y robusto. Es decir, la Virgen acepta ser su auxiliadora. Y de veras, San Juan Bosco, a la Virgen María la tuvo como su auxiliadora en la obra de trabajar con los jóvenes y de levantar obras para beneficio de esos jóvenes. Siempre le ayudó la Virgen María. Por eso más tarde él va a decir, sean devotos de María Auxiliadora y ustedes van a saber lo que son los milagros. El devoto de María Auxiliadora tenía milagros a montones. Les recuerdo alguno. Se metió él a construir una basílica muy grande de María Auxiliadora en la ciudad de Turín, en Italia. Y cuando tenía que pagar la planilla, no tenía. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Llamó a unos niños devotos y los dejó delante del Santísimo y se fue a la calle como a la aventura de Dios. Señor, ¿qué puedo hacer? Se le acercó un señor y le dice, mire, ¿usted es el padre Bosco? Sí. En la casa donde yo trabajo, el Señor me dijo que sea como sea, lo lleve porque él está enfermo y necesita su oración. Y don Bosco como que vio algo y se fue. Llegaron a la casa de aquel señor, tenía 8 años de estar en cama.
Y don Bosco rápido dijo, pensó, la Virgen me trajo por algo aquí, tenía que pagar su planilla ya. Y le dice, Señor, usted que tiene mucho dinero, ¿daría una buena ofrenda para la construcción de esa basílica para la Virgen Auxiliadora? Don Bosco, yo ya estoy aburrido de médicos y medicinas, tengo 8 años de estar aquí. Bueno, prepárese, le dijo. Rogámosle a la Virgen María que interceda por usted. Y le dio lo que él llamaba la bendición de María Auxiliadora, con mucha devoción. Y después le dice, Señor, levántese, vamos al banco a cobrar el dinero. Y toda la familia, ¿cómo va a ser? No encontraban ropa para él, que hacía 8 años que no se levantaba de la cama. Vayan a ver qué busca. Y ese día fueron al banco a la ofrenda que aquel señor iba a dar por su sanación instantánea, por la intercesión de María Auxiliadora. Y el dinero era para pagar la planilla de ese santuario a la Virgen María que don Bosco quería levantar. En otra oportunidad también, deudas por hacer casas para jóvenes necesitados, artes y oficios. Y una señora lo amenazó, mire, me debe, lo voy a llevar a los tribunales porque no me ha pagado. Y don Bosco no sabía qué hacer. Le llegó otra carta, una señora de Bélgica, que le enviaba la cantidad necesaria que él tenía que pagar. Entonces con la carta en alto iba gritando como un loco, la divina providencia, la divina providencia. Tuvo fe en María Auxiliadora. La oración de María Auxiliadora es muy poderosa ante Jesús. La Biblia dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. La Virgen María es la mediadora entre Jesús y nosotros. ¿Cómo se demostró en Caná de Galilea? Vean el caso de estos novios. Calculen unos 17 años, en ese tiempo se casaban jovencitos. 17 años los novios, él y ella. Acaban de celebrar el casamiento, están celebrando la fiesta y todos que sean muy felices, que sean muy felices. Imagínense como algún joven de ustedes de 17, 18 años. Cuando les avisan, se está terminando el vino. Que se terminara el vino en una fiesta de pueblo era una tragedia. La fiesta no crea que duraba unas horas como la nuestra, duraba 5 días. Qué cara salía esa fiesta para los papás, 5 días de fiesta, de casamiento. Bueno, entonces, la Virgen María que había sido invitada, cuando se dio cuenta salió corriendo, fue donde Jesús, hijo, no tienen vino. No le dijo nada. Hijo, no tienen vino. Y Jesús, que en ese momento tenía 30 años, hizo su primer milagro que nosotros conocemos, convirtió las tinajas de agua en vino. La Virgen María que intercedió en favor de una familia que estaba en problemas, unos jóvenes que estaban en problemas, celebrando su casamiento. La Virgen los auxilió. Y ese es el papel de la Virgen con nosotros. ¿Quién no tiene problemas de Caná de Galilea? Sobre todo los jóvenes. ¿Qué joven no tiene problemas? Si alguno me dijera yo, no, mentiroso le diría yo. Todos tenemos problemas y los jóvenes tienen problemas y sus papás. Pero la Virgen ha quedado como auxiliadora. Así como don Bosco la tuvo como auxiliadora, así a nosotros nos la entrega el Señor. A Juan, el apóstol Juan, cuando estaba junto a la cruz, el Señor le dijo, mira, te entrego a mi madre, pero a mi madre le digo, aquí está tu hijo. Ella te va a amparar. A San Juan le tocó vivir con la Virgen María, qué regalo tan grande. Todos nosotros entonces la tenemos como una auxiliadora a la Virgen. Y eso es lo que la Virgen le puede enseñar a un joven. Le decía yo, primero, la fe tan necesaria. Después, la oración tan necesaria. Y después, la ayuda inmediata. Para eso está la Virgen, no es de adorno, no es de adorno. Nosotros vivimos en un ambiente en donde hay mucho protestante. Y el protestante, con tal de ir contra lo que el católico aprecia mucho, por rebajar al católico, rebaja a la Madre de Jesús.
Y fíjese que la madre de Jesús, ¿cómo la van a hacer a un lado? Más bien ustedes vean cómo eran de devotos los padres de la iglesia, los primeros cristianos. Para ellos no era idolatría ni nada. Entonces nosotros también, Caná de Galilea, que sea para nosotros la presencia de la Virgen María. Estimados jóvenes, yo les hice un resumen aquí, para que ustedes más tarde en su casa reparen, le puse números ahí para que más fácilmente vayan viendo los puntos clave y les sirvan para su lectura espiritual, les sirvan para su fe, para su oración, para tener confianza en la Virgen María y saber que ella nunca nos va a abandonar. Ha sido mucho gusto estar con ustedes, que el Señor los bendiga y adelante con buena voluntad. Gracias.